Hola niños y niñas de octavo básico, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que súper bien, cuidándose y protegiéndose mucho en sus hogares de este COVID-19 que no nos va a dar tregua. Parece que se va a quedar con nosotros, pero por tanto tenemos que aprender a convivir y tratar de cuidarnos de este virus para que podamos estar tranquilos y volver a nuestra normalidad cotidiana de la cual estábamos siempre acostumbrados a realizar. Así que esperando que se encuentren muy bien en sus casas y estén todos en buena forma junto a sus familias, damos inicio a nuestra cápsula número 16 de historia para la red educacional Los Conquistadores. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje en nuestra cápsula 16? Tenemos entonces una ruta de aprendizaje, un camino bastante también bastante nativo en relación a lo que veremos a continuación. El saludo que ya se hizo presente a cada uno de ustedes. Hoy día lo que observaremos tiene que ver con la evangelización americana, es decir, el proceso y el camino que recorre la Iglesia Católica en el desarrollo y también en la inserción del continente americano desde el descubrimiento y posterior conquista de este por parte de los europeos. Un video introductorio al respecto frente a esta evangelización americana. Luego responderemos a esa pregunta. ¿A qué nos referimos con evangelización? Vamos a dar algunos tips para que se entienda bien el concepto. Luego, características de la evangelización americana. Vamos a ver algunos elementos importantísimos y de gran relevancia para entender este proceso. Para luego llegar a nuestras manos a la obra, nuestra actividad formativa que también se anexa a nuestro formulario, para finalmente llegar al ¿Quieres saber más? Y nuestro cierre de la cápsula. La evangelización americana entonces es el tema que trataremos en nuestra cápsula actual, con una imagen bien relacionada y bien característica de la época, en donde vemos, por ejemplo, a clérigos católicos en una charla, una conversación o quizá algún tipo de comunicación. Era difícil por el tema de los idiomas, pero ahí estaban cerca de los originarios de nuestro continente. Y nuestro objetivo, como ha sido también la tónica en varias cápsulas que ya llevamos viendo este proceso, dice ahí, analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, que es el tema que vamos a hablar en nuestra cápsula actual, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, por ejemplo, la encomienda dinamita, los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. Sin mayores análisis y sin mayores palabras, vamos a ver el siguiente video a modo de introducción para que después lo podamos ir complementando con las siguientes diapositivas. Así que mucha atención. Hola niños, buenos días. Hoy tenemos un nuevo contenido que aprender sobre la época colonial. Nuestra meta de la clase es reconocer el rol que tiene la Iglesia en la época colonial y la importancia del sincretismo religioso. Es por eso que vamos a comenzar identificando los roles de la Iglesia Católica en la época colonial. Rol evangelizador. Es una de las principales labores de la Iglesia en América, pues ellos tenían como misión evangelizar a los pueblos americanos. Quienes estaban a cargo de esta tarea eran los sacerdotes, quienes actuaban de manera individual o por medio de iglesias. Sin embargo, también hay otros que actuaban en grupos, que eran conocidas las órdenes religiosas, como por ejemplo franciscanos, mercenarios y jesuitas. La Iglesia actuaba en nuestro territorio mediante el derecho de patronato, que era un acuerdo entre el rey y el papa, donde el papa le permite al rey organizar su iglesia y cobrar el diezmo, y el monarca se compromete a hacer efectiva la evangelización. El segundo rol de la Iglesia es educar. Durante la colonia, la Iglesia tuvo un rol importante en la transmisión de la educación y de la cultura. Todo este proceso educativo se lleva a cabo porque la Iglesia funda colegios, conventos y las primeras bibliotecas en las distintas ciudades para promover la educación. El tercer rol se relaciona con la protección de los indígenas y para eso se crean misiones donde se les protege y se les educa a las comunidades indígenas.
Y son esas misiones lugares donde se protege al indígena, cristianizándolo y además enseñándole técnicas agrícolas y artesanas, recibiendo un salario por eso. Ahora vamos a aprender cómo se relaciona el sincretismo con lo religioso. El sincretismo es la mezcla de elementos propios del catolicismo con la cultura indígena. Ejemplo es la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen es un símbolo católico, pero tiene rasgos indígenas, es morena, tiene ojos rasgados y pelo oscuro. Hasta la próxima clase, niños, nos vemos. ¿A qué nos referimos con evangelización? El video que acabamos de revisar es bastante clarificador en varios aspectos, el cómo se ponían de acuerdo o cuáles eran los contratos que se firmaban o los acuerdos que se firmaban para poder dar espacio a que la Iglesia Católica entrara en el continente americano. Habían varios elementos que también los vamos a ir analizando en esta diapositiva. Así que vamos a ver entonces en primera instancia a qué nos referimos con evangelización. Vamos entonces a estar atentos a esto. Dice ahí, la evangelización en América es el proceso de imposición y dominación del catolicismo dentro del territorio americano. Es decir, centrar y establecer una religión oficial dentro de la conquista española en América, por sobre las creencias indígenas previas al proceso de conquista. Es decir, establecer a la Iglesia Católica como el eje central de las religiones dentro del continente americano, aprobado obviamente por la corona española, en teoría, ¿ya? Porque ellos son los que terminan dando el pie y también la posibilidad de que la Iglesia Católica desarrolle su evangelización dentro del continente americano. Sin embargo, algo quedó con el proceso del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es el proceso y es la unión de algunas tradiciones indígenas también con el desarrollo del catolicismo. Y eso también es súper importante. Que también la vamos a ir profundizando más adelante, pero el sincretismo, para que les quede claro, es la mezcla de algunas creencias populares indígenas de la época con el desarrollo del catolicismo. Las distintas vírgenes que existen a nivel latinoamericano, por ejemplo, acá en Chile tenemos tenemos por ejemplo la celebración de la Tirana que se desarrolla en el norte de nuestro país, en donde se mezclan culturas y tradiciones originarios del sector también junto al catolicismo. Eso es el sincretismo a grandes rasgos. Ahí puede quedar en cierto aspecto más claro a qué nos referimos con el sincretismo. Dice acá, la evangelización era tanto religiosa como también cultural, es decir, tenía dos aspectos. Se comenzaba con el bautismo y luego la catequesis, que era más compleja por la dificultad del idioma. Eso es súper importante entender. O sea, si ustedes se imaginan cuando hablan dos personas claro, distintos idiomas, es muy complejo el poder comunicarse. Entonces, este proceso fue bastante complicado en un inicio. Después ya con el transcurrir de los años, ya con los siglos, donde ya el idioma español ya se empezó a materializar y a establecer dentro del continente americano, todo esto fue un poquito más sencillo. Y tenemos también una imagen bastante clarificadora del proceso de evangelización con el primer elemento que era el bautismo, donde hay un bebé de padres indígenas siendo bautizado por la Iglesia Católica a través de un clérigo. Característica entonces de la evangelización americana. Aquí vamos a ver algunas características importantes, también anexando a lo que acabamos de revisar. Dice acá, por ejemplo, en primera instancia, ¿cuál era el propósito de esta evangelización dentro del territorio americano? El principal propósito era conseguir la expansión del catolicismo por este nuevo mundo, por sobre las creencias locales que llevaban consigo los originarios en América. Es decir, establecerla como la oficial y de a poco ir dejando las creencias religiosas indígenas de lado, pero recuerden que existió el sincretismo, que fue también adoptar ciertas creencias que ellos traían a nivel cultural y anexarlas también con la creencia religiosa católica más común y corriente. Un contexto europeo que también es muy importante para entender este proceso de evangelización americana, lo que estaba pasando en Europa también es parte de lo que se desarrolla en América. ¿Por qué? Acá lo vamos a observar, dice, en Europa, se vivía un cisma religioso, que también se lo dije en la cápsula anterior, bastante complejo por el desarrollo del protestantismo a raíz de algunas prácticas poco ortodoxas por parte del seno católico. Venta de la indulgencia, por ejemplo, que era la venta del perdón, que fueron muy criticadas en este caso por Lutero, y que empezó a desarrollar esta reforma protestante que tuvo bastante eco dentro de Europa y
provocó que muchos fieles perdieran, o sea, que la Iglesia Católica perdiera muchos fieles dentro de ese continente. Por tanto, cuando llega a América y aparece este nuevo continente, claro, para la Iglesia Católica fue una luz de esperanza y no perder tantos fieles dentro del mundo. Y por último, pero no por eso menos importante, está la característica de las misiones dentro de la evangelización americana. ¿Qué son las misiones? También lo veremos a continuación. Dice acá que las misiones eran o fueron agrupaciones de carácter religioso que buscaron expandir, es decir, empezar a buscar o a llegar a cada rincón del continente americano, de forma más rápida la idea del catolicismo dentro de América. Entre las principales órdenes religiosas de la época encontramos a los franciscanos, a los dominicos, a los agustinos y también a los jesuitas, que eran estas agrupaciones obviamente católicas que lentamente empezaron a avanzar y a ir dentro del continente americano, exponiendo también la idea del catolicismo y haciendo que esto fuera mucho más rápido y más expedito. Espero que les haya quedado más o menos claro todo este proceso de la evangelización, y también cualquier duda o consulta con su profesor o profesora de historia. Vamos a nuestro manos a la obra. Dice acá: en esta oportunidad deberán realizar la actividad del texto escolar que se encuentra en la página 77. ¿Cuál es la página 77? La que veremos a continuación, que es la que está acá. Dice más adelante, dice, deben responder solo el punto número 3 y número 5, ¿ya? Que están indicados ahí con la flechita, el 3 y el 5, nada más, ¿ya? Y deben subir la actividad en un archivo Word o bien responder en su cuaderno y luego subir la imagen, como corresponde. Además, acordarse que deben responder el formulario correspondiente a esta cápsula que está anexado también con este material. Cualquier duda o consulta por plataforma a través de su profesor o profesora de historia. ¿Quieres saber más respecto a todo este proceso de la evangelización católica dentro del continente americano? Ahí tenemos entonces también, vamos a observar algunos sitios interesantes para poder profundizar su contenido, ¿ya? Y siempre recordar que el texto de historia es muy, pero muy bueno para poder aclarar ciertas dudas que ustedes tengan. Finalmente llegamos a nuestra despedida de la cápsula número 16 con los recordatorios de cada una de estas, como el uso de mascarillas siempre, responder las cápsulas al día, todas las actividades correspondientes que estén semana a semana, consultas por plataforma, y siempre cuídense mucho y muy buena semana para todos y para todas en sus hogares. Que estén muy, pero muy bien. Estamos en contacto. Chau, chau.